Miren ustedes, se publicó esta editorial. En Asuntos Espinosos dice el Confidencial, está preparando Estados Unidos el camino para las negociaciones con Rusia a espaldas de Kiev. Ex altos cargos de los estamentos de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos se han reunido varias veces en secreto con rusos prominentes cercanos al Kremlin. Y ahí ponen una imagen de la última vez que Sleepy Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se vieron. Argemino Barro escribe lo siguiente. Dice, la diplomacia es un arte con muchas más dimensiones de lo que parece. Bajo las ejemplares declaraciones públicas que aparecen en boca de los bien vestidos emisarios, hay un mundo de pasillos reservados y viajes secretos que a veces aflora y a veces no, pero que puede marcar la diferencia. En el caso de la guerra europea, a mayor escala en los últimos 80 años, algo se mueve entre bastidores. Ex altos cargos norteamericanos y rusos se han reunido varias veces para discutir los posibles vías de alcanzar una paz o un alto el fuego en Ucrania. Quizás no signifique nada, pero el hecho de que se dé este diálogo puede ayudar a entender qué se piensa en Estados Unidos. De acuerdo con el canal NBC News, exaltos cargos de los estamentos de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos se han reunido varias veces en secreto con rusos prominentes y considerados cercanos al Kremlin e incluso a Vladimir Putin. Al menos uno de estos encuentros celebrado en Nueva York el pasado abril, según media docena de fuentes citadas anónimamente por el medio, contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y el artículo continúa, en cita textual pone, en la agenda de la reunión de abril, dice el autor del texto, Josh Lederman, estaban algunos de los asuntos más espinosos de la guerra en Ucrania, como el destino del territorio ocupado por Rusia que quizás Ucrania nunca pueda liberar, aquí se los hemos estado diciendo, o la búsqueda de una escurridiza rampa de salida diplomática que pueda ser tolerable para ambas partes. Dice, los tres estadounidenses de la reunión eran miembros del think tank Council of Foreign Relations, su presidente saliente Richard Haass, que había sido consejero, director de planificación de políticas y enviado especial a Irlanda del Norte en la administración de George W. Bush. Estaba también Thomas Graham, exdirector de Rusia y miembro del Consejo de Seguridad Nacional del mismo gobierno, y Charles Kupchan, que fue director de Asuntos Europeos y asistente especial del presidente Barack Obama. Aunque la Casa Blanca, dice el texto, no dio ninguna indicación a los exaltos funcionarios, sí que estaba al tanto de las conversaciones, según las fuentes. Los estadounidenses reunidos con Lavrov transmitieron posteriormente al Consejo de Seguridad sus impresiones del encuentro, centrado en mantener una vía de diálogo con los rusos y en explorar qué se podría negociar en el futuro para zanjar la guerra. La naturaleza de este diálogo, que no contó con la presencia de ningún representante del país cuyo futuro hablaban los rusos y los estadounidenses, generó el enfado de las voces liberales de las relaciones internacionales. Cita textual, reprobable, pero tristemente no es ninguna sorpresa, escribió en Twitter Benjamin Tallis, miembro del German Council of Foreign Relations. Kupchan, Haass, Graham y compañía han estado decididos a vender a Ucrania desde el día 1, dice el tweet. El hecho de que esta reunión tuviera lugar, declaró Alexander Lanotska, profesor de la Universidad de Waterloo y miembro del británico Council of Geostrategy, cita textual, refleja tanto su soberbia como su falta de sentido ético, vergüenza. Elisa Herring, del Eurasia Center of Atlantic Council, quien pidió directamente a la Casa Blanca que reniegue públicamente de esta insinuación diplomática. Fíjense qué interesante, ¿no? Los liberales son los más belicistas, son los más beligerantes, son los que piden seguir con esta guerra. La visión liberal o idealista de las relaciones internacionales considera que hablar sobre Ucrania sin Ucrania es una traición a los valores de la libertad que los ucranianos defienden con su sangre todos los días. Una vuelta a la manera colonialista decimonónica de hacer política con señores arremangados, dividiendo países ajenos como si fueran suyos y estuvieran vacíos. La visión opuesta, la llamada realista,
entiende que se habrán estas opciones diplomáticas. Nadie dijo que las relaciones internacionales fueran una disciplina bella y justa, y es responsabilidad de las potencias trabajar con lo que tienen para cerrar una herida. A ver, la disciplina de relaciones internacionales, como internacionalista se los digo, sí es bella y sí es justa. Este es que escribió esto de pronto no las entiende, pero es bella y es justa porque te da las herramientas para entender la complejidad de la forma en la que se reparten el mundo los neocolonialistas. Y efectivamente, aquí les hemos dicho desde el día uno, Ucrania es un juguete en manos de gringos que quieren justificar las sanciones en contra de Rusia y de rusos que le quieren demostrar al mundo que ya son una superpotencia militar, que no le tienen miedo ni a todo el occidente juntos. Esa es la belleza de las relaciones internacionales, que te dan herramientas para comprender en términos simples lo que les acabo de decir. Bueno, continuando pues con el texto, sea cual sea vuestra visión de las conversaciones de Richard Haas, Tom Graham y Charlie Kupchan con cargos rusos, no debería sorprenderos, escribía Menon. Los estados actúan sobre la base de sus percibidos intereses propios, no basándonos en los intereses de otros estados, y Estados Unidos, habiendo entregado a Ucrania bastante más de 40,000 millones de dólares en asistencia militar, nunca permitirá que sea solo Ucrania la que decida si abrirá y cómo conversaciones con Moscú, sea cual sea la línea oficial. Y bueno, mis queridos alumnos digitales, aquí también ya vimos qué era lo que sucedía o qué sucedió en 2022 cuando Ucrania intentó ponerse en contacto directo allá en Turquía con Rusia, cuando casi cierran un acuerdo. Estados Unidos dijo, no, Ucrania, no te doy permiso, así que va para atrás todo eso. Tampoco sorprende, dice el texto del diario El Confidencial, que el trío implicado en la reunión trate de buscar opciones de paz sin consultarle a Ucrania. En abril, el mismo mes que se reunieron con Lavrov, Haas, Kupchan, publicaron un artículo en Foreign Affairs enarbolando algunas razones por las que, en su opinión, la administración Biden tenía que empezar a pensar de una manera de acabar con el derramamiento de sangre y conseguir algún tipo de paz, aunque las condiciones disten de ser las ideales. En cita textual dice, el resultado más probable del conflicto no es una victoria ucraniana completa, sino un estancamiento sangriento. Escribían, Occidente necesita un enfoque que reconozca estas realidades sin sacrificar sus principios. El mejor camino a seguir es una estrategia secuencial de dos patas diseñada primero para potenciar las capacidades militares de Ucrania y después, cuando la temporada de combate se cierra a finales de año, hacer que Moscú y Kiev pasen del campo de batalla a la mesa de negociaciones, cosa que también acá les hemos estado insistiendo. Es decir, la apuesta de Occidente, una vez que vieron perdidos el 20% del territorio de Ucrania, es decir, unos 100,000 kilómetros, 100,000 kilómetros cuadrados, lo que intentan hacer es potenciar a Ucrania para que pelee, le cause un desgaste tremendo a Rusia y también ellos mismos serían desgastados. Pero la idea es que negocien cuando Ucrania sea fuerte otra vez, no desde una condición de debilidad. Y claro, dicen los autores, si Estados Unidos le ha dado tantísimo dinero a Ucrania, no la va a dejar que se siente ella sola a negociar, ni que decida ni cómo ni cuándo llevarían a cabo, pues sí, estas negociaciones. Dicho de otra manera, Ucrania se va a sentar a negociar con Rusia cuando Estados Unidos se lo permita. Y probablemente Estados Unidos se lo permita o en dos escenarios. O cuando necesite electoralmente vender la paz entre el electorado estadounidense que todo se cree. O dos, cuando Rusia haga justamente lo que está haciendo en este momento en Ucrania. Es decir, empezar a bombardear cada vez más cerca de la OTAN en una frontera como la rumana, que no es necesariamente Rumania un país fuerte, ni tampoco un país por el que la OTAN se metiera mucho, digamos, a querer hacer algo.
y sería una estrategia de Rusia estar aventando la guerra hacia allá, cerquita de Moldavia, que no forma parte, cerquita de Rumania, que es tanto Unión Europea como OTAN, y entonces sí, desencajar, así tal cual, desencajar a los miembros de la OTAN, que es nuevamente cuando la OTAN decidiría, antes de irse a una guerra más grande, volver a pedir negociaciones de paz. Complejo, sí, difícil, sí, pero los entretelones, los entretelones del conflicto se deciden en Moscú y se deciden en Washington. Y nuevamente, los que se están empobreciendo, los europillos, los que se están desgarrando las vestiduras y a los primeros que echarían adelante es a los europillos, pero es a los que no toman en cuenta. Si se fijan, prácticamente, si se reúnen exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos con funcionarios del gobierno de Rusia, directamente hablar de cuáles serían las condiciones en las que quisieran negociar sin que la posición de ninguno de los dos se viera afectada, a los europillos me los ignoran magistralmente. O sea, los europillos prácticamente ni existen en la mentalidad de Rusia y de Estados Unidos, excepto para Estados Unidos, cuando quiere que con la ayuda de los europillos se arme una estrategia de sanciones en contra de Rusia y que los europillos le permitan a Estados Unidos llevar más bases militares en el nombre de la cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuando se trata de negociar y de tomar decisiones por sí solos, los europillos pasan a segundo término, los ignoran por completo, los batean por completo, como está pasando en este momento, que cuando ven los de Estados Unidos que Rusia se acerca a las fronteras de la OTAN en sus bombardeos contra Ucrania, que Ucrania fracasó completamente en la contraofensiva, que se han estado gastando un montón de dinero y armas y nada más no ven los resultados, y aquí se los hemos estado insistiendo, no los van a seguir viendo. Los europillos pagan, pero son ignorados y bailan al ritmo que le toca a Estados Unidos. Por eso es que ahora lo que tendría que ser un mega escándalo, lo que tendría que sacudir a la prensa europea en este momento, son los bombardeos de Rusia en Reni, ahí literalmente a 200 metros de la frontera con Rumania, que sí es OTAN, pero y digamos que ahí sí está ya el tema de la guerra listo para coserse, pero los europillos hicieron mutis porque en ese mutis no quieren que Rusia sea lebreste de más.